Durante la década de los 80 había muchas series animadas, en las que sus historias principales estaban basadas en la ciencia ficción. Como ya sabemos, fue por aquellos años en que el género mecha se hizo popular. Además, teníamos otras series que nos presentaban historias acerca de viajes espaciales o invasiones extraterrestres, y aunque las había de todo tipo y nos mostraban diferentes vehículos y naves espaciales y además todo tipo de villanos con aspiraciones de dominar el mundo, lo cierto es que la mayoría de las tramas estaban pensadas para un público infantil. Pero fue en ese entonces que otro tipo de animación japonesa comenzó a llegar a nuestros televisores. En estas animaciones, si bien los temas a tratar eran también sobre la ciencia ficción, se hacían con un enfoque más serio, historias que contenían mucho más drama. Las historias tenían tramas más adultas en las que veíamos situaciones que no eran comunes en las series que estábamos acostumbrados a ver hasta ese momento, y que además nos fueron preparando para más animaciones que vendrían en el futuro. Y así era la serie que les traigo el día de hoy. Una serie considerada de culto a día de hoy, por los fanáticos de la animación como ustedes y como yo. Así que sin más que agregar, hoy te traigo el Comando Dollbook, Defensores de la Tierra. Pero antes de comenzar, si esta es la primera vez que estás viendo este canal, te invito a suscribirte y a darle a la campanita. Y además quiero agradecer a todas las personas que ya se han suscrito, de verdad, muchísimas gracias. Originalmente llamada Special Armor Battalion Dorback o Tokosu Kihei Dorubaku por su nombre en japonés, por favor no se dejen sorprender por mi acento del sur de Osaka. Así que perdón desde ahorita si ya lo pronuncié mal. Esta fue una serie de animación japonesa del género mecha, acción, drama y ciencia ficción. Y es que como les decía antes, las tramas de estas series incluyen un poco de todo. Esta serie contó con un total de 36 episodios y se transmitió originalmente en Japón durante 1983 a 1984 por la cadena Fuji TV. La serie fue producida por el estudio Ashi Productions y fue dirigida por Hisatoru Oba y escrita por Shigemitsu Taguchi. La serie fue transmitida casi de forma simultánea en Hong Kong. Algunos otros nombres adaptados para la serie fueron Machine Corps Dorback, Special Machine Armin Dorback y acá, en América Latina, se conoció como Dollbook, Defensores de la Tierra. En Honduras, la serie se transmitió aproximadamente a partir de 1987 hasta mediados de los 90 por los canales 3 y 7. Como ya hemos visto en videos anteriores, muchas de las series de aquellos años se hacían con el objetivo de vender juguetes y Dollbook obviamente no iba a ser la excepción. La serie se creó como un escaparate para la línea de juguetes lanzada por Takatoku Toys. Los mechas o robots fueron diseñados por Katsumi Itabashi y Nobuyoshi Habara, mientras que los modelos de las figuras fueron hechos por la compañía Gunse Sangyo. Ahora hablemos un poco de la trama de la serie. La serie se desarrolla en lo que para aquel entonces era un futuro cercano. En el año 1999, la humanidad ha tenido muchos avances tecnológicos y la robótica está en pleno auge. Algo que es curioso es que en la serie muestra muchos avances tecnológicos como robots y vehículos avanzados, pero aún así se ven varios anacronismos como cintas de VHS y muchas otras cosas así. Durante ese año, 1999, la nave nodriza de una civilización alienígena llamada los Idelianos, que ha estado vagando por el espacio durante miles de años en busca de un planeta habitable, llega a la órbita de la Tierra. Si bien algunos de los Idelianos pensaban en una aproximación más pacífica, el alto mando decide que la mejor forma de proceder es con una invasión militar a la Tierra. Los Idelianos aterrizan en los Alpes y lanzan su primer ataque, y destruyen con facilidad a las tropas terrestres, a las cuales toman por sorpresa. Entonces, las fuerzas terrestres deciden contraatacar con su más reciente arma, llamadas las armaduras de poder, que son básicamente armaduras robóticas tripuladas por un ser humano. Para ese momento, el Comando Dollbook es una unidad experimental y rechazada por el resto del ejército, ya que ellos utilizan vehículos que se convierten en mechas, a los que llaman máquinas variables. Debido a que las fuerzas de las armaduras de poder están siendo completamente aniquiladas, el Comando Dollbook entra en acción sin autorización y son los únicos que pueden hacer frente a las fuerzas de los Idelianos. Pero esto es solo el comienzo de la trama, de verdad vale mucho la pena verla.
porque en esta serie los villanos tienen más motivaciones para sus actos que el simple hecho de ser los malos. Y a medida que la serie avanza ocurren muchas otras cosas que de verdad vale la pena ver. Pasemos a hablar de los personajes principales. El comando Dollbuck está compuesto por varios integrantes, pero vamos a mencionar solo a los más importantes. Como el comando Dollbuck es rechazado por el resto del ejército, los integrantes son muy unidos entre ellos y siempre se ayudan mutuamente. El primero es Masato Mugen, de origen japonés, quien pilotea un jeep de color naranja que se transforma en un robot del mismo color y que utiliza un rifle de rayos láser, pero que además puede combatir cuerpo a cuerpo contra los otros mechas. El nombre de este vehículo es el Mugen Calibur. Luego está Pierre Bonaparte, quien como no podía ser de otra forma con ese nombre, es de origen francés. Él pilotea un pesado tanque que cambia a una forma humanoide, conservando las orugas del tanque y los cañones. El nombre de este vehículo es el Bonaparte Tulkas. Luego sigue Louis Oberon, quien en la versión latina se le cambió el nombre a Lois. Ella, si no me equivoco, es de origen canadiense, pero siéntanse ustedes libres de corregirme en los comentarios si es que me equivoco. Ella pilotea un helicóptero de color azul, el cual también cambia de forma a un robot que tiene un solo ojo. El nombre de este vehículo es el Oberon Gazette. Por último voy a mencionar al coronel Takagi, quien es el oficial a cargo de los tres personajes anteriores, y es quien se encarga de dirigir al comando Dollbuck. En la versión latina el rango del coronel fue cambiado a capitán. Hay más personajes secundarios y otros que se suman a medida que avanza la trama, pero por ahora estos son los más importantes. Otra cosa que vale la pena destacar es que esta serie contaba con una banda sonora excelente, contando con un tema de intro y ending que ahora son icónicos y seguro nos traen muchos recuerdos a todos. Estuve investigando acerca de la música, pero solo pude encontrar que esos dos temas fueron interpretados por una banda llamada Welcome, pero nada más, y además pude encontrar que la banda sonora se lanzó en formato de vinilo. Pero no solo el intro y el ending son melodías que valga la pena escuchar. Todas las melodías de ambientación eran buenísimas y como ejemplo les dejo esta que era mi favorita. Pero ¿por qué digo que estos mechas fueron adoptados por los Transformers? Mientras la serie se emitía, los modelos a escala de los juguetes fueron lanzados y colocados en las tiendas de Japón. Pero como la historia de la serie tenía un ritmo más lento en comparación a las historias de otras series de la época, eso era algo que no atraía tanto a los fans como el fabricante Takatoku Toys hubiera deseado. Y la empresa ya sufría por las bajas ventas que habían tenido sus dos líneas de juguetes anteriores, las cuales habían sido Super Dimension Century Orgus y Galactic Whirlwind Sasuraiger. Y como resultado de ese tercer fracaso, la empresa terminó por hundirse. Luego, la empresa estadounidense Hasbro adquirió los moldes de dos de estos mechas, el Mugen Calibur, al que renombraron como Roadbuster, y el Oberon Gazette, al que llamaron Whirl, y fueron relanzados como parte de la línea de los Transformers como Deluxe Autobots. El modelo del Bonaparte Tulkas también estaba programado para su lanzamiento, bajo el nombre de Landfire, pero al final fue cancelado porque su diseño en su forma de robot no les pareció muy convincente. Si bien Roadbuster y Whirl aparecieron en gran medida en las historietas escritas en Gran Bretaña para los cómics de Transformers de Marvel UK, ninguno de estos personajes apareció en la serie animada estadounidense, ni en las historias de Marvel escritas para Estados Unidos. Debido a su fama en las historias en inglés, Dreamway Productions las utilizó en sus cómics Transformers, producidos entre 16 y 17 años después. También tuvieron papeles destacados en Transformers de IDW Publishing. La firma estadounidense Select también volvió a empaquetar dos variaciones de color de cada uno de los juguetes más pequeños, bajo el nombre Convertors. El Mugen Calibur se convirtió en ruedas, el Oberon Gazette se convirtió en chopper y el Bonaparte Tulkas se convirtió en tanker. El doblaje latino de esta serie se llevó a cabo en México entre 1983 y 1984, en los estudios Procineas SCL. Masato Mugen recibió su voz de Sergio Saldívar, Pierre Bonaparte de Armando Coria, Louis Oberon de Gabriela León y el coronel Takagi de Gabriel Pingarrón. Como les contaba en el video anterior, lastimosamente este doblaje latino está completamente desaparecido. No es posible encontrarlo en ningún sitio de internet, a no ser por algunos fragmentos de episodios que se pueden encontrar en YouTube.
Pero afortunadamente esta serie fue completamente subtitulada al español acá en Honduras por el equipo de la ya desaparecida Animelodía, quienes hicieron un excelente trabajo para permitirnos volver a disfrutar de esta serie de nuestra infancia. Yo tengo la serie completa en la computadora. Si están interesados en que la suba y comparta el link, pónganle un like al video o dejen su comentario y así yo voy a saber que están interesados en volver a verla. Antes de despedirme, esta vez quiero enviar un enorme saludo a dos amigos que siempre apoyan este canal. Ellos son Gladys Ramos Olvera y Mario Aarón Pérez Howard. Ellos son los administradores de un grupo de Facebook dedicado a las caricaturas retro, el cual sin duda está buenísimo. Pasen por el grupo y únanse, posiblemente compartamos los links de la serie por ahí también. Como siempre, si este video te gustó, te invito a suscribirte al canal y compartir el video, eso me ayudaría para poder seguir trayendo este tipo de contenido. Te mando un saludo y esta vez te dejo con esta rolita para que te traiga toda la nostalgia. Sono toki